Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo ha estado su semana? Bien. Decía anoche en la pequeña congregación le doy gracias a Dios porque no vivo en Europa, y porque no vivo en Australia, y porque no vivo en Canadá. Y claro, no vivir en Europa, ya ustedes sabrán por qué lo digo, ¿no? Y no vivir en Australia también quizás sabrán por qué lo digo. En Australia están ocurriendo en algunas regiones de Australia unas inundaciones espantosas. Entonces, debemos orar por los hermanos en Australia, debemos orar por los hermanos allá en Europa, especialmente Europa del Este, por todos estos conflictos. Y queda ahí en el aire todavía lo de Canadá, hermanos. En Canadá, y yo quiero compartir con ustedes esto porque creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Miren, Canadá por varias semanas, al final, como ahora todas las noticias están hablando de lo que está pasando en Europa, ya no sabemos al final en qué terminó todo esto. Pero había una gran protesta de los camioneros, ¿verdad?, en contra del gobierno. Y ocurre que lo que quiero compartir con ustedes, porque creo que es importante, es el hecho de que antes que era imparable la protesta de los camioneros, el gobierno decidió cancelar la licencia de conducir de todos los camioneros y congelar sus cuentas bancarias. Es decir, no podían recibir ningún dinero ni tampoco podían sacar dinero de sus cuentas. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta? Porque en Apocalipsis 13 dice de que va a llegar un momento que no van a ser los camioneros los que van a tener cancelado todo, sino que va a ser ¿quiénes? Los que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús, esos serán. Entonces, hermanos, lo cuento para que nosotros entendamos de que estas cosas van a pasar, ¿verdad? Y Dios permite que estas cosas estén ocurriendo. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos cómo es que las cosas van a ir pasando, ¿no? Muy bien. Nuestra lectura bíblica teníamos ahora en el capítulo 6 de Apocalipsis, y antes de ir a la lectura quiero leer una cita muy breve de Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros es un libro que escribió la sierva del Señor, Elena de White, dirigida especialmente a los pastores, pero también para los demás líderes en la iglesia. Y dice así en la página 110. Dice: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, o sea, refiriéndose al libro de Apocalipsis, se verá entre nosotros, dice, un gran reavivamiento, ¿verdad? O sea, que podríamos decir que no hay reavivamiento todavía porque no entendemos lo que el libro de Apocalipsis dice. Y yo no sé cuál sería la respuesta si les preguntara a ustedes: explíqueme tal parte del Apocalipsis. Y no sé cuál sería su respuesta. Probablemente algunos puedan explicarlo, ¿no? Pero tengo dudas de que todos puedan explicarlo. Entonces, en ese sentido es que vamos a hacer un repasito ahora. Probablemente mucho de lo que vamos a decir, algunos de ustedes lo sepan, lo dominen o lo sepan mejor que yo, pero habrá otros que no. Y no está de más que recordemos algunas cosas, ¿verdad?, para mantenerlas vivas y frescas en nuestra mente. Entonces, ahora sí vamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Y entonces leemos, dice el verso, vamos a leer desde el 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, es decir, el cielo se rompe. Aquí es donde ocurre lo que Pedro dice, un gran estruendo en el cielo, ¿no? Entonces dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es un terremoto, mega terremoto. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre
se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y entonces planteo una pregunta, y esta es una pregunta que vamos a buscar responder hoy. La pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, hermanos, las cosas en este planeta no van a mejorar, sino que se van a ir poniendo cada vez peor, 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 peor. Mire, acabamos, bueno, no hemos salido de la pandemia todavía, ¿no? Y entonces, y ahora ahora ya la pandemia quedó a un lado porque ahorita está la guerra. Y después de la guerra, no sé, otra cosa va a venir, y cada vez las cosas van peor, 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 hasta que lleguemos a lo que al final la Biblia presenta como la gran tribulación, ¿verdad? Entonces aquí hay una pregunta: ¿quién se va a mantener en pie cuando eso pase? Porque habrá dos grupos, y este grupo dicen: no, miren, nosotros nos metemos en las cuevas y que nos caigan las piedras encima, ¿verdad? Porque nosotros, dicen ellos, no podemos estar en pie, y no creen que alguien puede estar en pie. Ahí queda la pregunta, pero Dios la contesta inmediatamente, porque en el capítulo 7 que tenemos, en el capítulo 7, vamos ahí, dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, o sea, todo lo que dijo antes, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esos que tengan el sello en su frente, esos son los que podrán estar en pie cuando ocurra todo eso que dijo allá en el capítulo 6, al final. Dice: todavía no suelten los vientos, todavía que no se rompe el cielo, todavía que no se hundan las islas, todavía que no se derrumben las montañas, todavía no, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los que podrán estar en pie son entonces los siervos que tengan el sello de Dios en sus frentes. Ahora, el proceso del sellamiento, hermanos, es un proceso de preparación. Dios está preparándonos para que podamos vivir en el cielo y en la tierra nueva. Pero en el cielo y en la tierra nueva no podrá vivir nadie que no tenga el sello de Dios. Y Dios todavía está diciendo: no lo veo que están listos todavía. Dice: sostengan los vientos, todavía no los suelten. Pero eso no va a durar para siempre, ¿verdad? No va a durar. Entonces, nosotros tenemos, si el sellamiento, en la etapa del sellamiento es una etapa de oportunidad para prepararse, entonces nosotros tenemos que tener claro en qué consiste la preparación. Porque nosotros decimos y debemos decirle a la gente que hay que alistarse para la segunda venida, que hay que alistarse para esto que va a ocurrir antes de la segunda venida, la preparación. Y entonces, y si la gente le pregunta: mire, pero ¿y qué es la preparación? ¿Qué va a responder usted? ¿O qué responde? ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Y hermanos, la preparación consiste en aceptar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Ese es el mensaje especial que Dios ha dado para este momento de la historia. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? De los 3 ángeles, el mensaje. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Ese es. La iglesia del Señor en este tiempo existe, ¿para qué?
existe para predicar el mensaje de los tres ángeles. Esa es nuestra misión. Amén. Nuestra misión no es andar predicando lo mismo que predican las demás iglesias. Esa no es. Eso ya lo predican ellos. Nuestra misión es predicar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Porque en eso consiste, en aceptar, en creer ese mensaje. En eso consiste la preparación para la segunda venida, para el sellamiento. ¿Estamos entendidos? Amén. Ahora, entonces, ya usted puede decir, mire, la preparación consiste en aceptar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y entonces le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Pero y qué es ese mensaje? Bueno, entonces vamos a Apocalipsis 14, Apocalipsis capítulo 14. Y Apocalipsis 14, que ya dijimos que es la verdad presente para hoy y que es la misión del pueblo de Dios hoy, contiene dos partes. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 tiene dos partes. La primera parte, que es el mensaje del primer ángel, es un llamado urgente para el mundo. Y la segunda parte, que son del verso 8 en adelante, es una advertencia solemne. ¿Cuántas partes tiene? Dos partes. La primera es un llamado urgente a hacer algo. La segunda es una advertencia solemne para no hacer lo que dice ahí. Entonces vamos a mirar, los hermanos. Comenzamos entonces ahí en Apocalipsis 14, el verso 6. Apocalipsis 14, 6. ¿Cuántos tienen marcado eso en su Biblia? A ver, levántenme la mano, quiero ver. Ay, bendito Dios. Algunos lo tienen, ¿verdad? Ojalá que todos lo tengan, ¿verdad? Apocalipsis 14, 6 dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, hermanos, primero vamos a desgranar un poquito lo que acabamos de leer. Dice primero que este es un mensaje mundial, porque dice que vio volar, dice, por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que este ángel representa una iglesia que es mundial. Ahorita de repente alguien se inventa una iglesia y pone su iglesia ahí, en su casita, y ahí es su iglesia, y no hay más en ningún otro lugar, solo ahí. Eso hermano, eso no puede ser. El ángel no representa esa iglesia, ¿verdad? Aquí dice que esto es mundial, está por todo el mundo, porque es a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, pero dice que tenía el evangelio eterno. Y hermanos, nosotros tenemos que tener claro qué significa el evangelio eterno. ¿Sabe por qué? ¿Cómo sabe usted que un dólar es falso? Porque conoce el verdadero. Si usted no conoce cómo es el verdadero dólar, entonces le dan el dólar falso y usted no sabe, no distingue. Y eso está pasando con el evangelio ahora, debido a que la gente, un montón de gente no conoce el evangelio eterno, el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué? Le han dado un dólar falso y ahí están tranquilos con el dólar falso. Hermanos, veamos. Bueno,
hay un montón de gente que conoce bien, no, dice que el dólar verdadero tiene una línea ahí y que si lo mueve así se ve de un color y que tiene esto y que tiene lo otro y hasta tiene una lamparita de luz azul para ver si es verdad, así es, no. Entonces, claro, lo pueden distinguir. Entonces, usted y yo también tenemos que aprender a distinguir cuando el Evangelio es verdadero o es falso. El Evangelio eterno es el verdadero. Y el Evangelio eterno primero reconoce que Jesucristo es Dios. Hay un montón de gente predicando en las calles, pero no reconocen que Jesucristo es Dios. ¿Verdadero Evangelio? Falso. El verdadero Evangelio reconoce que Jesucristo es Dios, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Primero. Segundo, el Evangelio verdadero reconoce que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Entonces, cualquier evangelio que se predique y que diga que hay otros mediadores y que se le puede orar o pedir cosas a otros que no sea Jesucristo, billete falso. Entonces, ese evangelio falso. Tercero, el verdadero evangelio proclama la validez de la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, amén. Entonces, si hay ahí evangelios que les hace falta ahí un pedazo porque dicen, no, eso ya no vale, eso era para los judíos, no era para nosotros. ¿Evangelio verdadero o evangelio falso? Falso. Falso. Totalmente falso. Usted no le puede quitar nada a la Biblia. Dios lo advirtió. Dios dijo que no le podía quitar nada. Tampoco le podía agregar. El que le agrega, si le agrega o le quita, ese evangelio es ¿qué? Falso. También el evangelio verdadero enseña que la salvación es solamente por fe, no por obras. Las obras de caridad que usted puede hacer, debe hacerlas. Pero eso no, pero con eso usted no gana la salvación, no se puede ganar así. La Biblia es bien clarita, el Evangelio es claro, la salvación es solamente por la fe. Si hay algún evangelio por ahí que dice que debemos de hacer obras de caridad o que otros que hicieron obras de caridad antes ya son santos ahora y que eso nos pueden dar de sus méritos y todo, hermanos, ese es evangelio falso. ¿Estamos entendidos? Amén. Entonces, póngale cuidado. Cuando usted escuche, recuerde esto, ¿verdad? Si no se apega a toda la Biblia, si no reconoce la supremacía y la autoridad de Jesucristo, y si no reconoce la validez de la santa ley de Dios, evangelio falso. Porque Jesucristo dijo, no he venido a abolir, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. He venido a cumplir, dijo. Amén. Y también está escrito que Él es nuestro ejemplo. Amén. Sí, amén. Entonces, ya puede distinguir entre el evangelio falso y el verdadero. Amén. ¿Sí? Espero que sí. El evangelio eterno, ese es el que el ángel dice que hay que predicar en este tiempo. Amén. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, pero también el ángel dice temer a Dios. ¿Y qué es esto de temer a Dios? ¿En qué consiste? Temer a Dios significa ¿qué? Significa reconocer su autoridad. Significa respetar lo que Él ha dicho. Temer a Dios significa ¿qué? Significa estar dispuesto a obedecer. De hecho, en Eclesiastés, el capítulo 12 y el verso 13,
el predicador, después de haber pasado por una experiencia bien grande, desagradable por momentos, pero por último habiéndose arrepentido y vuelto al camino del Señor, concluye: el fin de todo el discurso oído es este, dice. O sea, él está diciendo: miren, aquí ya no hablemos más, porque lo que es esto. Y dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Eso es el temor de Dios, hermanos. Entonces, el que tiene temor de Dios va a ser obediente ¿a qué? A los mandamientos, porque respeta la autoridad del Señor, porque la reconoce, porque la acepta. Y entonces es interesante, porque Jesús dijo: ¿y por qué me dicen Señor si no me obedecen? ¿Ah? Temor de Dios. Pero también el primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. Y hermanos, ¿cómo le damos gloria al Señor? ¿Cómo? Miren, la manera más fácil de entender cómo le damos gloria al Señor es cuando leemos 1 Corintios capítulo 10 y el verso 31. Es un texto que probablemente muchos conocen y saben de memoria. 1 Corintios 10, 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí lo que está diciendo es que nuestra conducta, lo que comemos, lo que bebemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos entretenemos, todo, porque ahí dice: o hacéis otra cosa, ahí no queda nada afuera. Hacedlo todo, dice, para gloria de Dios. Es decir, ahí nos dice: hacedlo todo para complacer vuestro gusto. No dice así, sino que dice que debemos hacerlo todo ¿para qué? Teniendo el cuidado de que lo que comemos, lo que bebemos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que cantamos, todo honre al Rey del universo. ¿Ah? Mire, hay gente que dice: a nadie le importa lo que yo hago. El que dice así no es cristiano, hermanos. Porque al cristiano sí le importa. Porque el cristiano verdadero es celoso del honor de Dios. ¿Ah? Y por eso es que no vive para satisfacer su orgullo, su gusto, su egoísmo. Vive ¿para qué? Para glorificar a Dios. Si es que es verdadero, ¿no? Muy bien. Evangelio eterno: temed a Dios, dadle gloria. Y luego ¿qué? Dice: porque la hora del juicio ha llegado. Hermano, ¿cuándo llegó la hora del juicio? Llegó en 1844 y no podemos explicar ahora cómo es que llegamos hasta ahí. Eso está en las profecías de Daniel. Quizás lo explicamos otro día. Pero las profecías de Daniel nos dicen claramente que en 1844 comenzó lo que se llama el juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? ¿Ah? El juicio investigador es la revisión de los expedientes de todos aquellos que en algún momento dijeron que se entregaban a Jesucristo. Y lo hicieron por fe. Y su nombre fue anotado en el libro de la vida. Y entonces ahora eso está siendo revisado, porque Dios necesita ¿qué? Necesita mostrar al universo que cuando Jesucristo venga para llevarse a los suyos, ahí no hay ningún colado. ¿Y cuál es el riesgo ahí? El riesgo ahí es este, hermano. Fíjense que el Señor Jesús, hablando a la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia cristiana del tiempo de hoy, imagínense lo que dice. Dice que en la iglesia hay muchos tibios. Y entonces se está revisando ¿para qué? Para ver quiénes van a quedar en la tibieza. Y los tibios, dice, ¿qué va a pasar con ellos?
Los vomitaré de mi boca, y se quiere decir que serán borrados del libro de la vida. Y aquí nosotros tenemos que ponernos a pensar, y yo estoy siendo un tibio, me estoy exponiendo ¿a qué? A ser vomitado, a ser borrado del libro de la vida ahora que se está llevando a cabo el juicio. Hermanos, ¿y quién es el tibio? ¿Sabe cuál es? ¿Usted sabe quién es una persona consagrada? Todos entienden que es una persona consagrada. A ver, levanten la mano los que saben que es una persona consagrada. ¿Nadie sabe? ¿Ah? Alguien que tiene la actividad que el Espíritu Santo mueve a personas a predicar. Mire, una persona consagrada es esa persona que se ha entregado absoluta y totalmente a Dios. Le ha dado el primer lugar a Dios en su vida. A él lo que le interesa es que es mantener su comunión con Dios. No le importa lo que diga la gente. Si tiene que perder el trabajo, lo pierde. Si le dicen que le van a congelar su cuenta, que la congelen. Si le dicen que lo van a meter a la cárcel, que le metan. Y por último, si le dicen que le van a cortar la cabeza, con gusto la pone para que se la corten. Es decir, está dispuesta ¿a qué? A todo. Y por eso una persona consagrada se deleita con la palabra del Señor. Y la alabanza para él es natural, es espontánea. Y está dispuesta a servir. Es una persona consagrada. Es una persona que ya renunció al mundo. Ya las películas, ya las novelas, ya la música mundana, ya las modas mundanas, la manera de vestirse irreverente y deshonesta, ya no cala en su vida. Esa es la persona consagrada. Los tibios son los que no son así. Y entonces usted pregúntese, ¿qué soy yo? ¿Ah? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, eso está ocurriendo en el cielo ahora. Se está revisando. Y él se está mirando. Usted que aquí dijo que iba a obedecer al Señor, que aceptaba a Cristo, que ya nunca iba a tomar café, que iba a devolver los diezmos, y que dijo todo eso. Ahorita está ocurriendo. La hora del juicio ha venido, hermanos. Nunca olvide eso. Y si usted sigue en la tibieza, al final, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Sabe qué va a pasar? Va a salir de este pueblo. Será vomitado. Será borrado del libro de la vida. Eso es parte del mensaje. Pero luego, ¿qué dijo? Dijo, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, el primer ángel está diciendo, miren, todo esto, y termina con ¿qué? Termina con que hay que adorar al Dios verdadero. El Dios verdadero es el que creó todo. Y, hermanos, es interesante, ¿saben? Porque ¿cómo adoramos a Dios como creador? Guardando el sábado. Eso es lo que dice Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del sábado, del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo, no el primero, no el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo será reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo todas las cosas, porque Él es el creador, y el séptimo descansó. Entonces es así como adoramos a Dios. Es así como, y hermanos, es interesante, porque cuando usted mira la adoración en el cielo, eso lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 4, usted encuentra ahí a quienes, a los ángeles, a los querubines, a los ancianos adorando en el cielo. Y en el capítulo 4 y en el verso 11, ¿qué dicen ellos? Digno eres, Señor, de la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas,
Esa es la misma razón por la que nosotros guardamos el sábado aquí. Esa es la misma razón por la que el Señor estableció el cuarto mandamiento. Cualquiera que no adora de esta manera está haciendo una adoración falsa. ¿Estamos entendidos? Amén. Y entonces, ahí termina ¿qué? Ahí termina el mensaje del primer ángel. Un llamado. Es un llamado a que revisemos, ¿no? Es un llamado a qué? A que hagamos, a que nos convirtamos en verdaderos adoradores, en verdaderos siervos. De la primera parte. Pero luego viene ¿qué? Luego viene la parte de la advertencia. Verso 8. Apocalipsis capítulo 14 y verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y entonces, hermanos, aquí nosotros necesitamos entender ¿qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Aquí dice que Babilonia ha caído. Y hermanos, Babilonia, no tengo tiempo, Babilonia se aborda en el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis. Ahí hay más detalles, pero ahorita no tenemos tiempo para ir ahí. Pero debemos de entender qué es Babilonia. Babilonia es una ciudad simbólica que representa a todos aquellos que se encuentran yendo en contra de la voluntad de Dios. Que lo que los une es llevarle la contraria a Dios. Ahora, es interesante, hermanos, porque ellos no necesariamente necesitan ponerse de acuerdo. Le voy a poner un ejemplo. Digamos, yo estoy en Babilonia y yo no creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad. Estoy en contra de lo que dice Dios. Y por ahí hay otro que no cree que el sábado es el día del Señor. Está en contra de la palabra de Dios. Y por ahí hay otro que tiene cualquier otra idea extraña de que los muertos se van al cielo cuando se mueren, cosa que la Biblia no dice. Ese también está en contra de la palabra de Dios. Entonces puede ser que crean cosas diferentes, pero todas son en contra de la palabra de Dios. Y estar en contra de la palabra de Dios es la que los une. Y todos los que están en contra, todos estos que sostienen el evangelio falso, contrario al evangelio eterno, todos esos son los que forman Babilonia. ¿Amén? Ahora, hermanos, y entonces usted me va a decir: bueno, y todos estos hermanos que están ahí, yo no sé, pregúntele qué es lo que creen y ahí usted va a saber que son babilonios, ¿no? Sí, porque hay iglesias que se miran muy bonitas, muy elegantes y todo, ¿verdad? Pues sí, pero eso no determina nada. Y todavía le voy a decir algo más, hermano, referente a Babilonia. Vamos a ver allá el capítulo 18 y el verso 2. Y se lo voy a decir porque yo veo que esto está teniendo un efecto tan poderoso en la gente para mantenerlos engañados, y por eso es necesario que nosotros lo entendamos. Apocalipsis capítulo 18 y verso 2, y dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios. Se ha hecho habitación de demonios. Y dice: y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ay, hermanos. Ahora, fíjense bien. Fíjense bien. Dice que Babilonia ha caído y que al ir en contra de Dios le abrieron la puerta a los espíritus de demonios. Y entonces los espíritus de demonios entraron ahí. Y como resultado, ¿qué hacen los espíritus de demonios?
¿Sabe qué hacen? Hacen falsos milagros. No, que me puso la mano y ¡pam! Si no cree si está en contra de la palabra de Dios, ese poder no es de Dios. Es lo que dice acá, espíritu de demonio. Entonces, falsos milagros, falsas profecías. Hermanos, hay un montón de gente yendo detrás de estos falsos profetas. Mire, y fíjese que estoy pensando esto, y Dios qué dice. Y entonces de repente hay alguno que dice ahí, es que el Señor me ha revelado que usted va a viajar. ¿Sabe cómo llama Hechos el capítulo 16 a eso? Lo llama espíritu de adivinación. Y el apóstol Pablo identificó claro que ese era un espíritu de ¿qué? Que era un espíritu de demonio. Y por eso le dice a la muchacha, sal de ella. Entonces, eso es falsa profecía. Falsos milagros, falsa profecía, falsas lenguas. Ahí hablando un montón de cosas, bueno, si no están hablando, están haciendo ruidos. La Biblia es bien clara, y la Biblia dice que cada uno oía hablar a aquellos que habían recibido el verdadero don de lenguas en su propio idioma. Y el apóstol Pablo dice en Corintios que muchas lenguas hay en el mundo y ninguna de esas carece de significado. Entonces, toda esta gente que anda haciendo ruidos ahí y que ni ellos mismos saben qué es eso. ¿Qué es eso? Falso don de lenguas. Y si dicen que es sobrenatural, entonces eso no viene de Dios. Son los espíritus de demonios que han entrado en la Babilonia caída. Falsas lenguas. Y porque ahí todo es falso. La falsa adoración. Mire, es increíble. Hay un montón de estos grupos en donde lo que está al frente no es un púlpito, sino una batería. Y a mí me dolió el otro día porque hay un grupo de hermanos que me ha invitado a predicar varias veces allá donde ellos, que no son de la iglesia adventista, van a una iglesia pentecostal. Y entonces, y claro, yo he ido varias veces a estudiar con ellos, pero un día que llegué estaban celebrando, porque encima ahí de la mesita que ocupan como púlpito tenían un teclado. Entonces ahora lo importante es el teclado, ya no es la Biblia que se pone ahí. Imagínense. Y lo más curioso es esto, que me dijeron, mire, estábamos orando, ¿para qué? Para que tener el teclado. Y ya, el teclado le llegó. Y le digo yo, ¿y quién lo va a tocar? Estamos orando para que alguien lo toque. Falsa adoración. Mire, a veces uno escucha el ruido de lejos y usted no sabe si eso es un baile de una disco o es una iglesia. Falsa adoración, eso es Babilonia. El segundo ángel dice, Babilonia ha caído. Se ha hecho habitación de demonios. Y hermano, eso tiene hipnotizada a la gente. La gente piensa que ese es poder de Dios. Ese no es poder de Dios. Dice aquí que es, ¿de qué? Poder de Satanás. Dice que es espíritus caídos. Y claro, no es cómodo decir esto. No es cómodo. Pero hermano, este es el mensaje que Dios manda. Es quitarle la máscara al diablo. Porque eso es como una droga. Usted le está mostrando la Biblia a la gente, mire lo que la Biblia dice. Sí, pero el profeta en la iglesia me dijo tal cosa. Entonces, ha caído Babilonia. Y luego, hermanos, el mensaje del tercer ángel. Dice el verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz,
si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, es interesante porque el tercer ángel está diciendo, miren, si ustedes siguen metidos en Babilonia, van a terminar adorando a la bestia. O sea, y por eso es que en Apocalipsis, el capítulo 18 y el verso 4 dice, salid de ella, pueblo mío, porque en todos estos grupos que forman Babilonia hay gente que es honesta, hay gente que es sincera, son sinceros equivocados, y por eso nosotros tenemos la misión de ¿qué? De mostrarles qué es la verdad, y si ellos son sinceros, hermanos, ellos van a aceptar la verdad de la Biblia y ellos van a salir de ahí. El Señor Jesucristo dijo, tengo otras ovejas que no están en este redil, a las cuales me conviene traer, y a ellas les dice, salir de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no recibáis parte de sus plagas. Hermanos, ciertamente, y claro, nosotros tenemos, esa es nuestra misión es decir a la gente, mire, mostrarle lo que la Biblia dice. Y por eso es que tenemos que ser estudiosos de la Biblia, porque usted no tiene que ir a decirle a nadie, es que el hermano Will dijo, el hermano Will no dice nada. Es la Biblia la que dice. Amén. Es Dios el que dice. Sí. Amén. Y eso es lo que usted le tiene que mostrar a la gente. Mire, aquí está, escrito está, Dios dice, y esta es la autoridad, y esto es lo que manda. Aquí no vale ningún rabino, aquí no vale ningún doctor, aquí no vale ningún pastor, aquí no vale ningún sacerdote, aquí no vale ningún papa, aquí no vale ningún imán, aquí no vale ningún nada. Es Dios. Amén. Salid de ella, pueblo mío. Es que vengan, hermanos. Claro, y dice que los que no salgan, los que se queden en Babilonia, entonces los que se han emborrachado con el vino de Babilonia, es decir, con todas esas falsedades, esos van a beber el vino de la ira de Dios. Y hermano, yo lo invito para que usted lea en su casa hoy en la tarde, o al nomás llegar si quiere, los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Ahí está las plagas postreras, que esas son el vino de la ira de Dios. Todo aquel que no acepte el mensaje de los tres ángeles, eso es lo que les toca. Eso es lo que les toca. Estar clamando a las piedras luego caigan sobre nosotros, porque esto nosotros no lo aguantamos. Quiero terminar, hermanos, contándoles una historia. Fíjense que el 12 de marzo de 1928, en San Francisco, en California, se rompió una presa. Se estima que 9.000 millones de galones de agua fueron de un solo sobre la cuenca de un río que le llamaban San Francisco. Murieron 450 personas, que son las contabilizadas, pero es interesante porque los reportes dicen
de que esos eran los residentes, pero que ahí esa era una zona donde había mucho trabajador migrante que llegaban a trabajar en las tareas de agricultura, y con esos, como nadie los conocía y nadie tenía registro de ellos ni nada, murieron cientos de esos, y esos no los contaron a los de ahí. Destruidos más de 900 edificios. El agua arrasó con todo. Pero es interesante, hermanos. Es interesante porque nadie debió haber muerto ahí. Sucede de que antes de que la presa se rompiera y se fuera todo el agua de un solo, un trabajador vio que se estaba haciendo una pequeña grieta y que el agua comenzaba a escapar. Y entonces fue y le dijo al ingeniero, mire, le dijo, fíjense que el dique se ha roto y está saliendo ahí agua. Y entonces el ingeniero le dijo, no te preocupes, le dijo, no va a pasar nada. Y hermanos, no hicieron caso. Ignoraron lo que estaba pasando. Y al ignorar lo que estaba pasando, no le avisaron a nadie. Y como resultado, dolor, destrucción, ruina. Y hermanos, algo parecido nos está pasando ahora. Y por eso Dios permite la inundación, y por eso Dios permite la guerra, y por eso Dios permite que allá en Canadá hagan esas cosas, y en el resto del mundo pasen otras cosas. ¿Sabe qué es eso? Es la grietecita donde está comenzando a salir el agua. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Allá no necesitaba morir esa gente, si tan solo hubieran tomado en cuenta la advertencia y le hubieran dicho a los demás, miren, sálganse de ahí, o serán arrastrados por el lodo, el agua y las piedras que todo eso va a arrancar. Nadie necesitaba morir. Desafortunadamente, nadie tomó en cuenta la advertencia. Y hermanos, tenemos que aprender la lección. Porque aquí no estamos nosotros ante la rotura de una presa. No, aquí estamos ante algo más grande, algo más espantoso de lo que pasó en el diluvio. Algo más terrible. Y entonces, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mirarnos nosotros y no sea que estemos tibios. Tenemos que consagrarnos. Segundo, tenemos que dar la voz de alarma a los que no la conocen, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a la gente, a nuestros conocidos que están en Babilonia. Hay que avisarles. Si ellos al final deciden quedarse ahí, ya es cosa de ellos. Pero nuestra misión es avisarles. ¿Estamos entendidos? Amén. Entonces, hermanos, esta mañana debemos de nosotros reflexionar y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué va a ser mi vida de hoy en adelante? ¿Podré mantenerme en pie? Los que se mantengan en pie son los que aceptan el mensaje de los tres ángeles. Son los que no tienen nada que ver con Babilonia, son los que abandonan la tibieza. Y como dice Apocalipsis 14, verso 12, ahí termina el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué dice? Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son los santos, estos son los que van a recibir el sello, estos son los que van a poder estar en pie cuando eso ocurra. Todos aquellos que no guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son babilonianos. ¿En dónde va a estar usted?
¿Con quiénes? ¿Ah? Hermanos, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Consagremos al Señor nuestra vida. Mire, Dios es maravilloso, Dios es lindo. Dios ha hecho todo. No lo dejemos así. ¿Verdad? Ayudemos al Señor para que otros entiendan esto, que solo este pueblo entiende. Que Dios nos bendiga, hermanos. Cada día que pasa es un día menos para encontrarnos con Jesús. Y esto debería darnos alegría. Aunque alrededor pensemos de que todo está yendo mal, pero cada día que pasa es un día menos para encontrarnos con Cristo. ¡Qué hermoso! Estemos de rodillas para orar, hermanos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, nuestros corazones se llenan de gozo y esperanza, porque sabemos que tus promesas son seguras. Y Dios, damos gracias, porque Jesús atravesó el velo como nuestro representante para apartarnos un lugar allá contigo. Damos gracias, Señor, porque nunca antes hemos estado tan cerca como ahora. Ahora nos arrodillamos delante de ti suplicando que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Señor, que tu Espíritu nos muestre en nuestra vida todo aquello que nos mancha, todo aquello a lo que debemos renunciar para que sacar de nuestra vida la tibieza. Y Señor, que podamos ser consagrados, que podamos recibir el sello, que podamos estar en pie cuando el cielo se reviente y las montañas se derrumben. Que podamos estar listos para ir con Jesús cuando Él venga. Por favor, Señor del cielo, que todo eso sea una realidad en la vida, en nuestra vida, en la vida de todos aquellos a los cuales nosotros habremos de darle este conocimiento. Danos el denuedo que le diste a Pedro y a los apóstoles para compartir estas verdades hermosas con toda la gente. Por favor, oramos para que atiendan las necesidades de cada uno. Bendice a los enfermos, sánalos, Señor, si eso es lo que va a traer gloria para tu nombre. Provee las necesidades materiales de cada quien, Señor, mientras estamos aquí conforme a tu promesa. Danos la protección de tus ángeles y ayúdanos para mantenernos siempre en el camino que ha de llevarnos al cielo junto a ti. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Amén.